Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén muy bien. En esta ocasión veremos celadas de apertura, que son aquellas donde nosotros tendemos una trampita a nuestro rival y si él se equivoca, entonces nosotros quedamos con ventaja. El primer ejemplo empieza con E4, E5, caballo F3 y F6. Esta jugada es la mala, porque entonces seguimos con caballo por E5 y si él recaptura, entonces continuamos con dama H5 jaque y ahora él tiene dos posibilidades. La primera es cubrirse de peón, pero entonces dama por E5 gana la torre ya que es jaque y amenaza la torre. La otra posibilidad es la que se jugó, que es rey E7, pero entonces dama por E5 jaque, rey F7 y entramos con ganancia de tiempo con el alfil C4 jaque. El rey va a G6 y ahora dama F5 jaque, el rey tiene que ir a H6 y entonces jaque a la descubierta avanzando el peón a D4. Ahora se tiene que cubrir con el peón y entonces H4 amenazando con abrir la columna y agregando la torre al ataque. Alfil E7, H por G5 jaque doble con la torre y con el peón. Y después de rey G7 continuamos con dama F7, jaque mate al rey negro. Vamos con el siguiente ejemplo que comienza con E4, E5, D4, la apertura central, E por D4, dama por D4, caballo C6, dama E3, caballo F6 y ahora E5, que no es una jugada tan precisa porque mueve un peón en lugar de preocuparse por el desarrollo y seguir sacando piezas. Aquí continúa caballo G4 amenazando a la dama y al peón, dama E4 y ahora una muy buena jugada que es D5, defendiendo al caballo y al mismo tiempo amenazando a la dama. Aquí pareciera que el blanco tiene una buena jugada con peón por peón al paso, pero no significa mucho porque el negro simplemente se cubre desarrollando otra pieza. Y si ahora el blanco simplemente captura el peón creyendo que ganó otro peón, simplemente hacemos dama de 1 jaque, que es una jugada bastante buena ya que sacrifica a la dama obligando al rey a capturarla y cuando la captura, entonces continuamos con caballo por F2, un jaque y además atacamos a la dama, por lo tanto es un ataque doble. Y entonces cuando el rey se quita, recapturamos a la dama, vamos a recuperar el peón de C7 y vamos a quedar con 3 piezas desarrolladas contra ninguna. Por lo tanto, el negro está mucho mejor aquí. La tercera partida comienza con E4, E5, D4, E por D4, C3, D por C3, alfil C4, sacrificando otro peón en B2. El negro se lo come, alfil por B2 y ahora podemos observar la fuerza de la pareja de alfiles. Dama G5 atacando al peón de G2, pero entonces simplemente lo sacrificamos jugando caballo F3. Muy buena jugada. Las negras se comen el peón y entonces alfil por F7 jaque. Muy buena jugada como lo vamos a ver a continuación, ya que si el rey la captura, entonces seguimos con torre G1 y vamos a ganar la dama, ya que por ejemplo si juega dama H3, que es la única posibilidad, continuamos con caballo G5 y cuando el rey se quite nos comemos a la dama y vamos a ganar la partida muy fácil. El siguiente ejemplo empieza con E4, E5, D4, E por D4 nuevamente, C3, otra vez sacrificando el peón, y alfil C4, otra vez sacrificando el peón de B2 también. Recuperamos en B2, alfil B4 jaque y nos cubrimos de caballo, simplemente. Dama G5, nuevamente con este tema de atacar el peón indefenso, pero entonces nuevamente lo sacrificamos jugando caballo F3. Dama por G2 y ahora torre G1, que parece a primera vista ser una jugada mala porque nos hacen alfil por D2 y ahora no podemos comer con el caballo porque perderíamos a la torre. Pero aquí el blanco tiene la buena jugada rey E2. Simplemente se quita del jaque defendiendo al caballo también. Y ahora que la dama se quita, por ejemplo, a H3, seguimos con dama por D2 con múltiples amenazas y tenemos un montón de ventaja de desarrollo. Por ejemplo, caballo F6 continuaría alfil por F7. Otra vez no se puede comer rey por F7 porque entonces caballo G5 y recuperamos ganando la dama en H3. Por lo tanto tiene que jugar rey D8, pero entonces podremos continuar por ejemplo con torre por G7, amenazando con comernos al caballo F6. Y si ahora juegan por ejemplo caballo por E4, creyendo que ganaron otro peón, se encuentran con la fortísima jugada dama G5 jaque, que de no ser capturada por el caballo es mate, por lo tanto es forzado capturarla. Y cuando el caballo la capture, continuamos con la fortísima jugada alfil F6 jaque mate al rey negro. Brutal jugada. Ahora, el siguiente ejemplo comienza con E4, E5, alfil C4, D6, caballo F3, G6,
caballo C3, alfil G4. Esta jugada es la que es un error, porque entonces las blancas continúan con caballo por E5 atacando al alfil con dos piezas. Y si por ejemplo las negras se equivocan y juegan alfil por dama, entonces continuamos con alfil por F7, el rey solamente tiene E7 y entonces caballo D5 y le hemos dado jaque mate al rey negro en el centro. Por lo tanto la celada era capturar a la dama. El siguiente ejemplo empieza con E4, E5, caballo F3, D6, alfil C4, caballo D7, D4, abriendo el centro, alfil E7, D por E5, y si ahora las negras se equivocan y juegan capturando con peón, seguimos con dama D5, que gana la partida, ya que el peón de F7 no se puede defender. Por ejemplo, si jugaran caballo H6 defendiéndolo, simplemente nos lo comemos, y cuando nos coman al alfil, dama por F7 sería jaque mate. El siguiente ejemplo comienza con E4, E5, caballo F3, D6, D4, caballo D7, alfil C4, nuevamente, C6, caballo G5 atacando el peón de F7, lo defiende con caballo H6, A4. El objetivo de esta jugada se verá pronto. Alfil E7 y entonces viene el truco que es alfil por F7 jaque. Las negras capturan con caballo, pero permiten caballo E6 atacando a la dama. Y como podemos observar, la dama únicamente tiene la casilla A5, que es la que juega, pero entonces alfil D2, la dama solamente tiene la casilla B6, son jugadas únicas, y entonces A5. Si la dama juega a A6, por ejemplo, entonces hacemos un ataque doble con el caballo, por lo tanto esa jugada no la tiene. Y si juega lo que se jugó, que fue dama por B2, continuamos con alfil C3, la dama tiene que regresar a la única casilla que tiene entre comillas, pero entonces continuamos con caballo C7 y a la siguiente simplemente nos comemos a la dama. El siguiente ejemplo comienza con E4, E5, caballo F3, caballo F6, la defensa Petrov o rusa, caballo por E5, caballo por E4. Esta jugada implica un error porque entonces dama E2 y si dama E7 simplemente nos comemos al caballo. Y después de dama de D6, lo que pasa es que no podemos quitar el caballo porque perderíamos a la dama. Por lo tanto, no ganamos la pieza completa. Pero de todos modos quedamos con mucha ventaja, por ejemplo, con D4, F6, caballo C3, peón por peón y caballo D5. Atacamos a la dama y no permitimos que nos dé jaque porque todavía seguimos protegiéndola con el caballo. Continúa con dama D6, peón por peón y alfil F4. Muy buena jugada que desarrolla una pieza y amenaza al peón que está clavado además. Y si caballo C6 simplemente nos enrocamos poniendo otra pieza en acción. Podría continuar por ejemplo alfil E6 y entonces alfil G5 para que no se enroque porque pretendía enrocarse largo. Alfil por, torre por D5, dama E6 y ahora simplemente alfil B5 y podemos observar toda la ventaja en desarrollo que tiene el blanco. Y si ahora por ejemplo continúa alfil E7 intentando enrocarse corto, continuamos con torre por E5, aprovechando que el caballo S6 está clavado. Alfil por G5 y simplemente nos quitamos. No podemos comernos al alfil porque entonces perderíamos a la dama. Por lo tanto, tenemos que quitarnos a B1 y ahora la dama está perdida. Tiene que comer a la torre, pero entonces dama por E7 y quedamos en una posición completamente ganadora. El siguiente ejemplo comienza con E4, E5, caballo F3, caballo F6, otra vez la defensa Petrov o rusa. Caballo por E5, D6, esta es la jugada correcta. Caballo F3, caballo por E4, dama E2 clavando al caballo, dama E7 es única porque si no se perdería el caballito. D3, caballo F6 y ahora alfil G5 clavando al caballo. Las negras jugaron alfil G4, pero entonces seguimos con alfil por F6 y si ahora las negras nos imitan y juegan alfil por F3, ganamos una pieza con dama por dama, alfil por dama, alfil por alfil. Y ahora cuando el rey recaptura el alfil simplemente le ganamos el alfil de F3 y hemos quedado con una pieza de más. El siguiente y último ejemplo comienza con E4, E5, caballo F3, caballo F6, una vez más la defensa rusa o Petrov, D4, una variante un poco distinta. Peón por peón, alfil G5 clavando al caballo, alfil E7 y ahora E5. El caballo tiene que ir a E4 y ahora alfil por, dama por,
y dama por D4, amenazando al caballo de E4. Y ahora si por ejemplo D5 defendiéndolo, dama por D5 atacando el caballo, y si dama B4 jaque, nos cubrimos con el caballo, y cuando hace caballo por caballo tenemos la increíble jugada enroque largo, que es una celada porque entonces vamos a recuperar el caballo quedando con un peón de más. Pero la celada es que si por ejemplo nos captura el caballo, nosotros tenemos la fortísima jugada dama de 8 dando mate al rey negro. Bueno amigos, estas han sido todas las celadas por el día de hoy. Espero que las hayan disfrutado, que les haya servido el video. No olviden darle like, suscribirse y compartir. Nos vemos pronto.